Me negué a cuidar a mi sobrino después de romperme la pierna, pero eso no impidió que mi hermana y su marido dejasen a su hijo conmigo y se fueran de viaje romántico por 2 semanas. Ellos, ¿estás bien? Y él no es un bebé. Así que decidí. Estaba teniendo un día bastante bueno. Me había arreglado el pelo en el salón del centro, nada extravagante, solo un corte de puntas y algunas capas para enmarcar mi rostro. Lo había estado posponiendo durante semanas por el trabajo, pero finalmente logré encajar una cita. Al salir de allí, me sentí como una mujer nueva, a pesar de las densas nubes grises que amenazaban con más nieve. Me llamo Mónica, por cierto, tengo 30 años y trabajo como jefa de proyecto en una empresa de marketing. No es el trabajo más glamuroso del mundo, pero paga las facturas, y soy buena en ello. Vivo sola en un modesto apartamento de un dormitorio en el lado este de la ciudad. ¿Mi situación familiar? Bueno, eso es complicado. Tengo una hermana mayor, Diane. Tiene 35 años, está casada con Greg y tienen un hijo, Tyler. Tiene 6 años y es un trasto. Diane siempre ha sido la niña dorada en nuestra familia. Mis padres, Robert y Ellen, nunca han intentado ocultar el hecho de que la favorecen a ella. Al crecer, ella obtuvo el dormitorio más grande, los mejores regalos de Navidad y toda la atención. Yo me acostumbré, aunque a veces todavía duele. En fin, volviendo a aquel día de invierno. Caminaba a casa desde el salón, admirando mi reflejo en los escaparates de las tiendas. Las aceras estaban resbaladizas por la nieve derretida, pero realmente no estaba prestando atención. Gran error. En un segundo estaba caminando, al siguiente estaba en el aire. Mis pies se fueron de debajo de mí y aterricé con fuerza sobre mi lado derecho. El dolor fue inmediato e intenso. Oh, Dios mío, ¿estás bien? Una mujer se apresuró a acercarse a mí, con el rostro lleno de preocupación. Intenté levantarme, pero en el momento en que puse peso sobre mi pierna derecha, un dolor punzante y agudo me atravesó. Creo que me he lastimado la pierna, jadeé. No te muevas, dijo un hombre que también se había detenido a ayudar. Creo que podría estar rota. La mujer se presentó como Liz, y el hombre como su marido, Dave. Se ofrecieron a llevarme al hospital, lo cual fue una bendición porque no había forma de que pudiera haber caminado o siquiera cojeado para coger un autobús. En el hospital, me hicieron radiografías de inmediato. El médico confirmó lo que ya sospechaba, una fractura limpia en la tibia, justo debajo de la rodilla. Vas a necesitar un yeso, me dijo, mostrándome la radiografía. Y vas a estar sin poder apoyar el pie durante unas 6 a 8 semanas. Primero me pusieron una férula, luego el yeso. Todo el proceso fue incómodo, pero me dieron analgésicos que aliviaron un poco el dolor. Cuando terminaron, miré mi nuevo accesorio blanco. Por dentro, esto iba a complicar las cosas. Oh, suspiré. Esto iba a complicar las cosas. Mantener por dentro, si esa es la idea original, aunque sea un poco confuso. El hospital organizó un taxi para llevarme a casa. Subir a mi apartamento del 3er piso fue un desafío con las muletas que me habían dado, pero finalmente lo logré, sudada y exhausta. Lo primero que hice cuando entré fue llamar al trabajo. Mónica, ¿qué pasó?, preguntó mi jefa, Sara, cuando le expliqué la situación. Me resbalé en el hielo, me rompí la pierna, dije, tratando de sonar más alegre de lo que me sentía. El médico dice que voy a estar fuera de combate por un tiempo. No te preocupes por el proyecto Jenkins, me aseguró Sara. Nosotros nos encargaremos. Tú solo concéntrate en mejorar. Eso fue un alivio, al menos el trabajo no iba a ser un problema. Después de colgar, miré alrededor de mi apartamento y me di cuenta de lo difíciles que iban a ser las próximas semanas. Todo parecía repentinamente lejos e inaccesible. Incluso servirme un vaso de agua era una odisea, haciendo equilibrio sobre una pierna mientras intentaba no caerme. Intenté prepararme algo de cenar, pero estar de pie junto a la estufa era agotador. Terminé comiendo solo unas galletas saladas y queso antes de desplomarme en el sofá. Fue entonces cuando recordé que probablemente debería avisar a mis padres de lo que había pasado. Los llamé, pero nadie contestó. Típico. En su lugar, envié un mensaje de texto: hola, solo quería avisarles que me resbalé en el hielo hoy y me rompí la pierna. Voy a estar con yeso de 6 a 8 semanas.
No esperaba mucha respuesta. Mis padres nunca habían sido del tipo cariñoso, al menos no conmigo. Pero aún así sentí que debía informarles. Unos 20 minutos después, mi teléfono vibró con una respuesta de mi madre: Mónica, siempre eres tan desatenta y torpe. Esto es lo que pasa cuando no miras por dónde vas. No podemos visitarte ahora porque estamos ocupados con las reformas en casa de Diane. Intenta tener más cuidado la próxima vez. Ni un ¿estás bien? Ni un ¿necesitas algo? Solo reproches y excusas. Tiré mi teléfono a un lado, luchando contra las lágrimas. No sé por qué esperaba algo diferente. Siempre habían sido así, fríos, despectivos, rápidos para criticar. Aún así, dolía cada vez. Cojeé hasta el baño, me lavé los dientes y de alguna manera logré prepararme para ir a la cama. Mientras estaba allí tumbada mirando al techo, intenté desterrar los pensamientos desagradables sobre mi familia. Mañana sería otro día, y descubriría cómo arreglármelas. Siempre lo hacía. Me desperté a la mañana siguiente con el insistente sonido de mi teléfono. Mi pierna palpitaba a pesar de los analgésicos, y busqué a tientas mi teléfono en la mesita de noche. Era Diane. Genial. Justo lo que necesitaba. Ni siquiera se molestó en saludar: Mónica, nuestra casa está en reformas, así que te voy a llevar a Tyler hoy. Parpadeé, todavía medio dormida. Diane, me rompí la pierna ayer. Estoy con un yeso. Me moví dolorosamente en la cama, tratando de sentarme. Sí, mamá mencionó algo sobre eso. Su tono desdeñoso hizo que me hirviera la sangre. Pero no es gran cosa. No necesitas dos buenas piernas para cuidar niños. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Hablas en serio ahora mismo? ¿Apenas puedo moverme por mi apartamento? No seas tan dramática. Nadie te está pidiendo que juegues al fútbol con él ni nada. Solo siéntate con él, entretenlo, cocínale, ya sabes que solo come comida casera. Cocinar, casi grité. Diane, no puedo estar de pie junto a la estufa. Me duele incluso llegar al baño. La anestesia se ha pasado y me duele la pierna como el infierno. Dios, eres tan egoísta, escupió, y me colgó. Me quedé mirando el teléfono con incredulidad. Esto era bajo, incluso para Diane. Sabía que yo cuidaba de Tyler regularmente. La última vez que estuvo aquí, había dibujado en toda la pared de mi sala de estar con rotuladores permanentes, había vaciado una botella de jabón para platos en el suelo de mi cocina para que estuviera resbaladizo como el hielo, e intentó tirar mis joyas por el inodoro para ver si desaparecían. Y eso fue cuando tenía dos piernas que funcionaban para perseguirlo. 15 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era mi madre. Mónica, comenzó, con su voz regañona, la que había usado durante toda mi infancia: ¿cómo pudiste negarte a ayudar a tu hermana? Necesita a alguien que cuide de Tyler. La interrumpí. Mamá, ¿te estás escuchando? Estoy en casa con una pierna rota. Físicamente no puedo perseguir a un niño de 6 años ahora mismo. Solo estás poniendo excusas. Eres perfectamente capaz de cuidar de un niño pequeño, con la pierna rota o no. Estaba demasiado cansada y con demasiado dolor para esto. Mamá, estoy fuera de combate por al menos un mes. Por favor, no me llames con estas peticiones de nuevo. Colgué antes de que pudiera responder y apagué mi teléfono. Necesitaba un poco de paz. Usando mis muletas, cojeé hasta la cocina. Me llevó casi 20 minutos hacer una taza de chocolate caliente. Mientras lo tomaba, no pude evitar sentirme triste. Ni una sola vez me habían preguntado cómo estaba o si necesitaba algo. Solo llamaban cuando querían algo de mí. Esa noche, sonó el timbre. Me dirigí lentamente a la puerta, esperando encontrar a Diane allí con Tyler a cuestas, lista para forzar la situación. En cambio, miré por la mirilla y vi a mis amigas, Rachel y Jess. Abrí la puerta, confundida. ¿Qué hacéis vosotras aquí? Rachel se puso las manos en las caderas. Nos acabamos de enterar por Sara en el trabajo de que te rompiste la pierna ayer. ¿Por qué no nos lo dijiste? Me sentí avergonzada, de repente. No quería molestaros con mis problemas.
¿Molestarnos? Jess parecía indignada. Somos tus amigas, Mónica. Para eso estamos aquí. Por un segundo, me preocupó que estuvieran realmente enfadadas, pero entonces vi la sonrisa asomándose a los labios de Rachel. Se apresuraron a pasar a mi lado, con los brazos llenos de bolsas de la compra. Hemos traído suficiente comida para que te dure una semana, anunció Jess, dirigiéndose directamente a mi cocina. ¿Todo listo para comer, o solo para calentar? Me quedé sin palabras mientras las veía descargar recipientes de sopa, guisos, sándwiches y ensaladas en mi nevera. No teníais que haber hecho esto, finalmente logré decir, con la garganta oprimida por la emoción. Cállate y siéntate, ordenó Rachel, aunque su tono era amable. También vamos a limpiar tu apartamento. Así que, me senté en el sofá con la pierna apoyada mientras ellas aspiraban, quitaban el polvo y limpiaban mi baño. Después de que terminaron, pedimos pizza y vimos una película juntas. Fue la mejor noche que había tenido en mucho tiempo. Cuando se fueron alrededor de medianoche, Rachel me abrazó con cuidado. Llámanos si necesitas algo. ¿En serio? Cualquier cosa. Lo decimos en serio, añadió Jess. No seas una heroína. Después de que se fueron, me senté en mi apartamento limpio, rodeada de su consideración, y me di cuenta de algo: mis amigas eran más familia para mí de lo que mi familia real jamás había sido. La semana siguiente pasó lentamente. Mi pierna se estaba curando, pero todavía no podía caminar correctamente, ni siquiera por la casa. Estaba mejorando en el manejo de las muletas, aunque se me caían muchas cosas y me frustraba fácilmente. El trabajo había sido comprensivo, permitiéndome hacer lo que podía desde casa. Mis amigas me llamaban regularmente, a veces trayendo comida o simplemente pasándose para hacerme compañía. Mi hermana y mis padres no habían vuelto a llamar, lo cual fue un alivio. Pensé que tal vez finalmente habían captado el mensaje. Entonces, exactamente una semana después de la primera llamada de mi hermana, mi teléfono sonó con su número. En contra de mi buen juicio, contesté. Hola Mónica, sonaba alegre, lo que inmediatamente me puso en guardia. Diane, dije neutralmente. Pues Greg y yo celebramos nuestro 10º aniversario la semana que viene, exclamó. Hemos decidido irnos a las Maldivas durante 2 semanas. ¿No es increíble? Felicidades, murmuré, insegura de por qué me estaba contando esto. Suena muy bien. Sí, va a ser increíble. De todas formas, nos vamos este domingo, y hemos decidido no molestarnos con una niñera ya que tú estás en casa de todas formas. Puedes cuidar de Tyler durante las 2 semanas que estemos fuera. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué? Diane, todavía tengo una pierna rota. No estoy en casa de todas formas, me estoy recuperando de una lesión grave. Oh, vamos. ¿Han pasado, qué? 2 semanas? ¿Estás bien? Tyler no es un bebé. Solo necesita comidas, algo de entretenimiento y un lugar para dormir. No, dije con firmeza. No puedo hacerlo. Lo siento, pero físicamente no puedo cuidar de un niño de 6 años ahora mismo, especialmente no durante 2 semanas enteras. Ella explotó. Eres una egoísta de mierda. Estás ahí tumbada sin hacer nada mientras yo necesito ayuda. Siempre has sido una vaga, pero esto es el colmo, incluso para ti. Me quedé en shock por su veneno. Diane, literalmente me rompí la pierna. ¿Por qué no pueden cuidarlo mamá y papá? Están supervisando la reforma de nuestra casa, espetó. No pueden cuidar de Tyler al mismo tiempo. Las piezas encajaron en su lugar. La reforma era más importante que yo, su hija herida. Y ahora también era más importante que su nieto. Todo tenía sentido ahora. Lo siento, Diane, pero no puedo ayudarte, dije con firmeza. Tendréis que encontrar a otra persona. Estás arruinando todo, gritó. Ya compramos los paquetes. Ese no es mi problema, respondí, y colgué antes de que pudiera decir nada más. Casi de inmediato, mi teléfono vibró con mensajes de texto de ella: vas a arruinar nuestro viaje de aniversario, no podemos obtener un reembolso a estas alturas, ¿por qué eres tan egoísta? No respondí a ninguno de ellos. ¿Qué había que decir? No estaba escuchando razones.
Una hora después, mi madre llamó. Consideré ignorarlo, pero decidí acabar con esto. Hola. Mónica, la voz de mi madre era estridente de ira. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? ¿Hacer qué, exactamente? ¿Negarme a cuidar de su hijo mientras estoy herida? Estás saboteando su viaje de aniversario con tu pereza. Sentí que me subía la temperatura. No es pereza, mamá. Es una pierna rota. Incluso con una pierna rota, deberías ayudar a tu familia, insistió. La familia es lo primero. Eso era el colmo, viniendo de ella. ¿De verdad? ¿Es por eso que ninguno de vosotros se ha preocupado por mí desde que me rompí la pierna? ¿Es por eso que nadie se ha ofrecido a ayudarme? Hubo un momento de silencio al otro lado. Esos son tus problemas, finalmente dijo, con voz fría. Pues entonces, el viaje de Diane y el hijo de Diane son sus problemas, le respondí. No los míos. Por favor, no me llames más. Colgué. Los días siguientes fueron maravillosamente tranquilos. Ni llamadas de mi familia, ni mensajes de texto. Empecé a pensar que finalmente habían captado el mensaje. Estaba equivocada. El sábado por la mañana, sonó el timbre. No esperaba a nadie, y mis amigas normalmente me enviaban un mensaje de texto antes de venir. Usando mi muleta, me dirigí lentamente a la puerta y miré por la mirilla. Mi corazón se hundió. Allí estaban Diane, Greg y Tyler. Abrí la puerta pero bloqueé la entrada con mi cuerpo y la muleta. ¿Qué hacéis aquí? Diane sonrió, pero no le llegó a los ojos. Puso sus manos en los hombros de Tyler y lo empujó ligeramente hacia adelante. Vamos a dejar a Tyler. Nuestro vuelo sale mañana por la mañana y tenemos algunas compras de última hora que hacer. Los miré fijamente con incredulidad. Os dije que no puedo cuidarlo. Greg dio un paso adelante. Mira, Mónica, es solo por 2 semanas. Realmente necesitamos este descanso. Y yo realmente necesito recuperarme de mi pierna rota, respondí. Lo siento, pero no. El rostro de Diane se endureció. Estás siendo ridícula. Es solo una pierna. Señalé mi yeso. Una pierna rota, Diane. Apenas puedo cuidarme a mí misma. Necesitáis encontrar a otra persona. El rostro de Diane se puso rojo. No tenemos a nadie más. Mamá y papá están ocupados con nuestra reforma. Ese no es mi problema, repetí, y comencé a cerrar la puerta. Greg metió el pie para impedir el cierre. No puedes dejarnos tirados así. No os estoy dejando tirados. Estoy diciendo no a una petición irrazonable. Diane de repente pareció calculadora. Bien. Simplemente dejaremos a Tyler aquí en el pasillo. No podrás dejarlo ahí fuera. Sentí un destello de ira. Si abandonáis a vuestro hijo en mi puerta, llamaré a la policía. Se toman muy en serio el abandono infantil. Podríais perder la custodia. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No te atreverías. Pruébame, dije, manteniendo mi voz calmada. Os he dicho repetidamente que no puedo cuidarlo. Si lo dejáis de todos modos, eso es abandono. Tyler comenzó a parecer asustado, agarrando con fuerza su mochila de dinosaurios. Estás arruinando todo, gritó Diane, con lágrimas brotando en sus ojos. Nuestro aniversario. Nuestro viaje. Me niego a ser manipulada. Vosotros sois los que planeasteis un viaje sin asegurar primero el cuidado infantil. Eso es cosa vuestra, no mía. Con eso, cerré la puerta de golpe. Oí a Diane chillar de indignación desde el pasillo. Estúpida de mierda, gritó, dando una patada a mi puerta cerrada con tanta fuerza que la hizo temblar. Pude oír a Tyler empezar a llorar por el arrebato de su madre. ¿Te arrepentirás de esto? Observé por la mirilla cómo se alejaban furiosos por el pasillo, con Tyler luchando por seguir el ritmo enojado de su madre. Cuando se fueron, me apoyé contra la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Nunca antes me había enfrentado así a mi hermana. Cojeé hasta la cocina y me preparé una taza de chocolate caliente para calmar mis nervios. Mis manos temblaban mientras revolvía los malvaviscos.
Una hora más tarde, mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. Mi madre. Lo ignoré. Luego mi padre. También lo ignoré. Luego una serie de mensajes de texto de ambos, que no leí. Finalmente, apareció un mensaje largo de mi madre: Mónica, eres una hija terrible. Tu hermana está devastada por tu egoísmo. Decidieron irse de vacaciones de todos modos y dejaron a Tyler con nosotros. Ahora nos vemos obligados a suspender las reformas en casa de tu hermana porque tenemos que cuidar de nuestro nieto. Todo esto es por tu culpa y tu egoísmo. A partir de hoy, no queremos tener ningún contacto contigo. Ya no formas parte de esta familia. Leí el mensaje 2 veces, luego solté una carcajada que me sorprendió incluso a mí misma. ¿Me estaban dejando de lado? ¿Se suponía que eso era un castigo? Sentí que me quitaban un peso de encima. Sin dudarlo, bloqueé todos sus números: mi madre, mi padre, Diane Y. Fue sorprendentemente fácil pulsar ese botón de bloqueo, como cortar un tumor que había estado creciendo durante años. El fin de semana siguiente, recibí una llamada de mi tía Linda, la hermana de mi madre. Siempre habíamos sido cercanas, pero no hablábamos a menudo ya que ella vivía al otro lado del país. Mónica, cariño, acabo de oír de tu madre que vosotras dos no os habláis. Dice que has sido muy egoísta. Suspiré. Déjame adivinar, no mencionó que me rompí la pierna y que nadie de la familia vino siquiera a ver cómo estaba. Hubo una pausa. ¿Te rompiste la pierna? ¿Cuándo? Le conté todo: el accidente, las respuestas despectivas de mis padres, las exigencias de Diane para cuidar niños y, finalmente, la confrontación en mi puerta. Oh, Mónica, dijo la tía Linda cuando terminé. Lo siento mucho. Tu madre solo le ha contado a todo el mundo que te negaste a ayudar a tu hermana sin ninguna razón. Esto pone las cosas bajo una luz muy diferente. Me lo imaginaba, dije, no realmente sorprendida. Me aseguraré de que el resto de la familia sepa lo que realmente pasó, prometió. No es que tengas que preocuparte por lo que piensen, pero no soporto la idea de que tu madre esté difundiendo mentiras sobre ti. Gracias, tía Linda. Lo aprecio. Después de colgar, me senté en mi balcón a ver la puesta de sol. Pensé en los últimos 2 meses y en cuánto había cambiado. Sí, me había roto la pierna, pero en cierto modo, ese accidente me había liberado. Me había mostrado quiénes se preocupaban realmente por mí y quiénes no. Después de mi conversación con la tía Linda, sentí una sensación de alivio invadirme. No es que me importara mucho lo que pensara la familia extendida, pero era agradable saber que alguien me defendía. Las semanas pasaron, y mi recuperación continuó de forma constante. La fisioterapia con Marcus se convirtió en lo más destacado de mi semana. Me presionaba lo justo para progresar sin excederme. Al final del 2.º mes después del accidente, caminaba solo con una ligera cojera. El médico dijo que podía volver al trabajo, aunque todavía debía tener cuidado con las escaleras. Mi primer día de vuelta en la oficina fue sorprendentemente emotivo. Mi escritorio estaba decorado con carteles de bienvenida de nuevo, y Sara había organizado una pequeña fiesta con un pastel que decía bienvenida de nuevo, patizamba, con glaseado azul. Te echamos de menos por aquí, dijo Jess, dándome un suave abrazo. Rachel me entregó un café. El lugar no era lo mismo sin que te quejaras del café de la sala de descanso. Me reí. Bueno, sigue siendo terrible. Volver a mi rutina de trabajo se sintió bien. El proyecto Jenkins se había completado sin mí, pero había nuevos desafíos esperando, y estaba ansiosa por sumergirme en ellos. Estar sentada en casa durante semanas me había hecho darme cuenta de cuánto disfrutaba realmente de mi trabajo. Unos días después de volver al trabajo, recibí un mensaje de texto de la tía Linda: acabo de almorzar con tu prima Emma, aclaré las cosas sobre todo. Te manda su cariño y dice que la llames cuando quieras. Más mensajes como ese llegaron en las siguientes semanas, varios familiares contactándome, disculpándose por creerse la historia de mis padres, ofreciendo apoyo. Fue agradable, pero también extraño. Estas eran personas que veía tal vez una vez cada pocos años en reuniones familiares. Sus opiniones, aunque apreciadas, realmente no cambiaban mi vida cotidiana. Lo que sí importaba eran los amigos que habían aparecido cuando los necesitaba. Rachel y Jess habían sido mis rocas,
pero otros también se habían ofrecido. Mi vecino, el señor Chen, había comenzado a traerme la compra una vez a la semana. Mi amiga de la universidad, Alicia, que vivía al otro lado de la ciudad, me había enviado paquetes de cuidados. Incluso mi barista en la cafetería local me había guardado mi muffin favorito para cuando finalmente logré llegar hasta allí cojeando. Una tarde, unos 3 meses después del accidente, estaba cenando con Rachel y Jess en mi casa cuando Rachel preguntó, ¿has sabido algo de tus padres o de tu hermana? Negué con la cabeza. No desde que bloqueé sus números. La tía Linda dice que todavía me están poniendo verde ante cualquiera que quiera escuchar. ¿Te molesta eso?, preguntó Jess suavemente. Lo pensé. ¿Honestamente? No tanto como esperaba. Es como que, una vez que acepté que nunca van a cambiar, dejó de doler tanto. Rachel levantó su copa. ¿Por los familiares tóxicos? Que permanezcan bloqueados para siempre. Todas reímos y chocamos las copas. Esa noche, después de que se fueron, me quedé en mi balcón mirando las luces de la ciudad. Mi pierna se estaba curando bien, solo me daba problemas cuando me esforzaba demasiado o cuando iba a llover. El dolor físico se estaba desvaneciendo, y sorprendentemente, también el dolor emocional. Durante años, había tratado de ganarme el amor y la aprobación de mi familia. Cuidaba niños cada vez que Diane me lo pedía, escuchaba las críticas de mi madre sin quejarme, aceptaba que siempre sería la segunda mejor después de mi hermana. La pierna rota me había obligado a decir no por una vez, y eso lo había cambiado todo. A medida que la primavera se convertía en verano, me encontré abrazando mi nueva libertad. Me uní a un club de lectura que se reunía los miércoles por la noche, algo que nunca podría haber hecho cuando estaba a disposición de Diane para cuidar niños. Me inscribí en un curso de cocina de fin de semana, volví a tener citas e incluso planeé un viaje en solitario a la costa para el otoño. Ocasionalmente, pensaba en Tyler. Era solo un niño atrapado en medio de todo esto. Esperaba que mis padres al menos estuvieran siendo amables con él mientras lo cuidaban. Tal vez algún día, cuando fuera mayor, podríamos tener una relación separada de sus padres. Me gustaría eso. Un sábado por la mañana de julio, casi 6 meses después de mi accidente, estaba en el mercado de agricultores cuando creí vislumbrar a Diane entre la multitud. Mi corazón se aceleró por un momento, pero luego la mujer se giró y no era ella. Me sorprendió darme cuenta de que me sentía decepcionada. Una pequeña parte de mí había esperado que fuera ella, que tal vez hubiera cambiado, que quisiera disculparse. Pero eso era poco probable. Las personas como mi hermana y mis padres rara vez admitían que estaban equivocadas. Probablemente se irían a la tumba creyendo que yo era la egoísta que les había hecho daño. Y eso estaba bien. No podía controlar lo que pensaban o decían de mí. Solo podía controlar mis propias acciones y decisiones. Esa noche, me reuní con amigos para cenar en un restaurante nuevo en el centro. Mientras miraba alrededor de la mesa a estas personas que genuinamente se preocupaban por mí, que habían aparecido cuando las necesitaba, que respetaban mis límites, que me amaban por quien era, me sentí verdaderamente agradecida. 2 semanas después, la tía Linda llamó con noticias. Tu madre le ha estado diciendo a la gente que te pusiste en contacto, rogando por la reconciliación, pero ella se negó. Me reí. Eso es creativo. No he desbloqueado sus números. Me lo imaginaba, dijo. ¿Cómo estás, de verdad? Estoy bien, dije, dándome cuenta de que lo decía en serio. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Después de colgar, me preparé una taza de chocolate caliente, todavía mi bebida reconfortante preferida, y me acomodé en el sofá con un libro. Mi pierna estaba casi completamente curada ahora, solo con rigidez ocasional. La vida no era perfecta, el trabajo era estresante a veces, las citas tenían sus altibajos, y mi apartamento todavía necesitaba una nueva capa de pintura, pero por primera vez en mi vida, sentí paz. No estaba esperando una llamada telefónica exigiendo mi tiempo, no me estaba preparando para las críticas, no me estaba haciendo más pequeña para evitar agitar las cosas. Yo era solo Mónica, imperfecta, sanando y finalmente libre para vivir la vida a mi manera. A veces los peores accidentes conducen a los mejores resultados. A veces tienes que romperte antes de poder sanar correctamente. Y a veces la familia que eliges es más importante que la familia en la que naces.